Esta ventana que vemos acá es lo primero que vamos a encontrar cuando entremos al manejador de SQL Server. La primera ventana que tiene como título conectar con el servidor me va a traer una sección, un combo donde dice el tipo de servidor que voy a conectar. Normalmente debe de ser motor de base de datos, pero el SQL Server, además de tener el motor de SQL base de datos, tiene el análisis de servicio, reporteador de servicios, integración de servicios y otros más, dependiendo de la versión y lo que se haya instalado. Nosotros vamos a trabajar siempre sobre el motor de base de datos. Posteriormente tiene el nombre del servidor. El nombre del servidor va a ser la máquina local, en el caso de nosotros que estamos trabajando de manera local, o la máquina a la cual nos vayamos a conectar. Si nosotros conocemos el nombre de la máquina al cual nos vamos a conectar, aquí escribimos el nombre o la IP, o nuestra máquina, ya sea a través de la red o de manera local. Si no conocemos el nombre de nuestra máquina o alguna donde nos vayamos a conectar, entonces le damos clic al combo y nos va a mostrar todos los lugares donde nos hemos conectado. En el caso de nosotros, esto está vacío. Entonces nos vamos hasta buscar más y nos aparece esta ventana. Esta ventana es una ventana donde nos va a mostrar los servidores locales, las conexiones, las instancias de SQL que tengo para conectarme de manera local. Y en el caso de redes se va a enlazar a la red a la cual estemos conectados y va a tratar de identificar cuáles son los motores que podemos alcanzar. En este caso son mi misma máquina, no me he conectado todavía a la red. Aquí tengo la instancia AlexPC SQL Express, SQL V14, SQL 14 Express, Verano, etc. Me conecto a Verano, selecciono y le doy a aceptar. Posteriormente tenemos la sección de la autenticación. ¿Cómo quiero conectarme al SQL? A través de Windows, las credenciales de Windows. Si ustedes se fijan, cuando seleccionamos credenciales de Windows, nos deja el usuario o deja el usuario con el cual estamos conectados. No podemos hacer una sesión sobre otra sesión. O sea, solamente nos podemos conectar con el usuario que realizó la sesión de la máquina. En caso de que queramos conectarnos a otros usuarios que tengan otro tipo de permisos, entonces tenemos que seleccionar la autenticación a través de SQL Server, que es el usuario y contraseña. Para este caso, nosotros tenemos un usuario que es el superadministrador, al cual nosotros le dimos una contraseña a la hora de instalar nuestro motor. ¿Okay? En tu caso, pues trata de entrar por la autenticación de Windows. Sí. Y le damos conectar. Si entramos a esta ventana, quiere decir que nuestra instalación se realizó de manera correcta o instalamos o configuramos utilizar el superadministrador, la autenticación por medio de SQL. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué pasó? Para conocer qué tengo instalado de los motores de base de datos de SQL Server, lo que tengo que hacer es irme a mi panel de control. Independientemente, hay otras herramientas que se pueden utilizar, pero la general, o sea, la estándar, utilizando solamente herramientas de Windows, busco mi panel de control. Y en mi panel de control voy a buscar herramientas administrativas. Y dentro de herramientas administrativas voy a buscar servicios. O si se lo saben de memoria, en mi búsqueda pongan servicios.
Y es este, ver servicios locales. Aquí está. ¿Qué hace esta ventana? ¿Quién me puede decir? Son todos los servicios o los pequeños programas o demonios, como le llamaban en Unix y en Linux, que se están ejecutando. Aquí, entonces, y los que son todos los que se están ejecutando y los que se pueden ejecutar. En la primera columna voy a ver el nombre de todos los servicios. En la segunda es una breve descripción. En la tercera es el estado, si se está ejecutando o no. Y después sigue el tipo de inicio, cómo va a iniciar ese servicio cuando se vaya a ejecutarse. Y cómo la sesión que va a utilizar. Bueno, dentro de todos estos servicios, ustedes van a buscar estos, SQL Server. Cada uno de estos que tengo acá es una instancia que tengo instalada. Todos los que digan SQL Server son instancias. Y el nombre de la instancia lo va a dar lo que está entre paréntesis. SQL Express, SQL 14 Express, SQL 14 BD, así, etc. ¿Qué tengo que verificar acá? Que esté en ejecución. Si no está en ejecución, hay que ejecutarlo. Hay que pedirle al Windows que vaya a ejecutarlo. ¿Eso cómo le hago? Doble clic y aquí tengo las opciones. Detener, pausar. Y en el caso de que estuviera detenido, pues tendrá el botón de iniciar. De igual manera, tenemos que revisar si está, qué tipo de inicio es, si es de manera automática, manual, deshabilitado o inicio retrasado. Si nosotros vamos a estar manejando el motor de SQL Server, por ejemplo, para todo el curso, hay que dejarlo de manera automática para que cada vez que inicie en su máquina, se inicie también. Cuando terminen el curso y el acceso a este motor de base de datos sea muy esporádico, entonces cámbialo a un inicio manual. ¿Para qué? Para que no les consuma memoria RAM, ya que va a estar ejecutándose cada vez que ustedes inicien su máquina y estén trabajando sobre ella. ¿Sale? Sí, de hecho, en realidad este es el más importante. El otro, el agente SQL, de manera predeterminada está deshabilitado. Porque este se ejecuta cuando el SQL Server, el motor, invoca a este servicio para realizar alguna acción. Este nunca está en ejecución. El que está en ejecución siempre va a ser el SQL Server. Bueno, una vez que ya vimos dónde está, regresamos a nuestra ventanita para continuar con el curso. Ahora vamos a ver un poco el ambiente de configuración de tanto del manejador como del motor. Lo primero que vamos a ver es la configuración del motor. Para configurar el motor del SQL Server hay varias formas de hacerlo. La más fácil y la más sencilla y la de ambiente gráfico es accediendo al motor a través del manejador. ¿Quién es el motor dentro de esta ventana del manejador? Siempre va a ser el que tenga este símbolo. El símbolo de una... De hecho, pues es el símbolo de la base de datos, ¿no? Externamente o encima del símbolo de la base de datos van a encontrar un botón. En este caso es un botón verde con un triangulito que indica que esta base de datos está siendo ejecutada. Está conectado y estoy en ejecución. Dado que está en ejecución, podemos presionar el botón derecho y nos va a aparecer todas las propiedades que vamos a tener sobre
y las acciones que podemos tener sobre este motor de base de datos. Este es el motor, no una base de datos. Esta es la configuración del motor. Tenemos la opción de conectar, hacer otra conexión a otra base de datos, desconectarnos de la base no base de datos, pero conectarnos a un motor de base de datos, desconectarnos al motor de base de datos, registrar un motor de base de datos, crear una consulta para ese motor de base de datos. Eso más adelante lo vamos a ver. Este es el lenguaje de manipulación de datos. El monitor de actividad que me va a indicar qué es lo que está realizando, qué es lo que se está realizando a través de este motor de base de datos. Aquí nos está mostrando la información. En caso de que se oculte esta ventana, que es la que nos muestra el motor de base de datos y lo que contiene, es una ventana desplegable que podemos estarla jugando con ella. Ok. Acoplar. Detener, pausar el motor, reiniciar el motor de la base de datos, directivas, no nos vamos a meter con ellas, facetas tampoco, PowerShell tampoco, informes, genera informes del motor, actualizar y propiedades. En la ventana de propiedades vamos a encontrar las propiedades de este motor. En esta parte, en esta sección, vamos a encontrar las clasificaciones que vamos a poder ver o configurar de un motor. Tenemos general, memoria, procesadores, seguridad, conexiones, configuración de base de datos, avanzado y permisos. Y a medida que vayamos seleccionando cada una de estas opciones, en esta área, que es el área secundaria de esta ventana, nos va a estar desplegando el contenido de esas opciones que vamos a estar seleccionando. Para aquellas personas que cuando instalaron el SQL Server solamente definieron utilizar autenticación de Windows, aquí es donde nosotros lo cambiamos. Aquí nosotros podemos decir que en lugar de que solamente utilice Windows y SQL Server. En el caso de auditoría no nos vamos a meter en esta vez, pero esto lo que hace es llevar un control de las actividades que se van realizando dentro del motor. ¿Okay? Procesadores, me dice el total de procesadores con el que está trabajando. Esta es la parte de seguridad que acabamos de comentarlo. Conexiones. Conexiones, cuando nosotros queremos conectar o vamos a permitir que nuestro motor de base de datos vaya a aceptar conexiones de otros equipos, entonces habilitamos este cuadrito, permitir conexiones remotas con este servidor. ¿Qué significa esto? Que cualquier máquina de ustedes pudiera alcanzarme si estuviéramos dentro de la misma red y estuviéramos configurados. Es lo que va a hacer esta opción. Además hay que habilitar un protocolo en caso de que cuando nosotros hayamos instalado el motor de SQL no lo hayamos definido. ¿Cuál es el protocolo o cómo se define? Cuando instalamos los diferentes servicios de Microsoft, de SQL Server, cuando empezamos a configurarlo, había uno que les decía busquen la autentificación o la conexión a través de una red. Era de autorización de sistema. Esto se puede configurar más adelante. Si nosotros vamos a trabajar transacciones, es decir, un servidor se va a conectar a otro servidor y va a enviar datos y va a guardar datos en el otro servidor, pues se van habilitando estas opciones. Esto ya es de otro tema, pero pues ese es el significado que tienen. Configuración de base de datos, aquí lo único que podemos cambiar, que conocemos, es esta parte. En caso que quiera cambiar de dónde van a almacenarse los datos, los registros y la copia de seguridad, cuáles son sus carpetas que se van a utilizar, aquí está. Eso es en configuración de la base de datos. Avanzado no nos metemos y permisos tampoco. Entonces, aquí en esta sección de propiedades del servidor, que es donde vamos a configurar el servidor,
vamos a poder revisar lo que es la seguridad para saber si vamos a cambiar de modo. Esto no tiene caso. Y la configuración de base de datos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Le damos a aceptar y listo. ¿Vale? Si yo quiero reiniciar el servidor, porque de repente dicen hay que reiniciar el servidor, botón derecho y reiniciar el servidor. Cuando nosotros damos reiniciar el servidor, le damos clic a esta sección de reiniciar el servidor, entonces nos aparece esta ventana. ¿Está seguro que desea reiniciar el servidor? Y nos dice el nombre del servidor. Y nosotros mencionamos que sí. Y vean cómo aquí esta ventana aparece. Y acá empieza a detenerse para volverse a ejecutar. Como fue lo bastante rápido, pues no se notó. Pero cambia ese símbolo, sí. Vamos a poner detener el servidor. Cuando nosotros detenemos el servidor, también nos vuelve a hacer la pregunta que si está seguro que lo deseamos detener. Le decimos que sí. Y el servicio ya se detuvo. Algunas veces las aplicaciones son lentas. Ya no puede acceder a él porque ya se detuvo el servicio. Oh, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me vuelvo a conectar? SA, verano. Lo intento. Así es. Muy bien, esa era la pregunta. ¿Cómo iba a hacer que pudiera conectarse? ¿Cuál? Así es. Me voy a servicios, actualizo mi ventana de servicios, busco el de verano y vean cómo está. Ya se detuvo. Doble clic, iniciar. Se habilita. Valido de nuevo. Está en ejecución, está en automático. Y si me digo conectar ahora, exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me conecté. ¿Ok? Pausarlo. Se hace la misma pregunta. ¿Estás seguro que deseas pausarlo? Y queda pausado. No puede recuperarlo. Vamos a reiniciar de nuevo. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Aquí cambia el símbolo, se está conectando el motor. ¿Perdón? ¿Dónde lo activé? Verse. ¿Es este? SQL. No, perdón, no es el agente, es el SQL.
Es este. Ahí ese tiene que habilitar. ¿Listos? ¿Seguimos? Nos desconectamos, volvemos a conectarnos y si está funcionando, no nos va a marcar error de conexión. Ya está conectado. Ahora bien, ¿cómo está estructurado un motor de base de datos? Un motor de base de datos de SQL Server está estructurado con una carpeta que se llama base de datos. ¿Por qué? Porque te estás conectando a un motor de base de datos, le pones una carpeta de base de datos y ahí nos va a poner todas las bases de datos que vamos a estar creando o las que vamos a estar restaurando. Tenemos otra pestaña de las pestañas principales que se llama seguridad. En esta pestaña de seguridad, si ustedes se fijan, tenemos una pestaña que dice inicio de sesión. Es donde yo puedo crear más usuarios que van a acceder a la base de datos. ¿Cómo creamos más usuarios a la base de datos? ¿Alguien tiene una idea? Clic derecho. El poderoso clic derecho de Microsoft. Nuevo inicio de sesión. Es la ventaja de Microsoft. Cuando estamos en esta ventana de nuevo inicio de sesión, tenemos que definir si queremos que sea un usuario de Windows o un usuario de SQL Server. Si es un usuario de Windows, entonces tengo que irme a buscar y ir a buscar a esa credencial y agregar la credencial. Si es de SQL Server, entonces acá tengo que poner el nombre del usuario. Vamos a ponerle usuario admin. Y nos habilita la contraseña. ¿Qué contraseña le quieres poner? Si yo quiero una contraseña muy compleja, dejo habilitado exigir directivas de contraseña. ¿Qué significa esto? Que las directivas de contraseña es de acuerdo a cómo tiene la configuración el SQL Server para guardar sus contraseñas. ¿Qué te va a decir? Que no pueden ser solamente minúsculas, que no puede ser algún nombre propio, que tengo que combinar minúsculas con mayúsculas, igual las letras, etc. Entonces, lo quito. Si lo quito, inclusive puedo dejar el espacio en blanco. La contraseña puede ser espacio en blanco. En la vida práctica no es así. No, los usuarios de las bases de datos que están en producción no lo dejamos vacío, sino imagínense, todos van a entrar. Pero para nosotros, desarrolladores, administradores de base de datos o que estamos aprendiendo a manejar la base de datos, vamos a dejarlo como sin contraseña. Asignado un certificado, asignado a clave asimétrica, no lo vamos a meternos con esta parte. Y aquí tenemos lo que se llama la base de datos predeterminada. ¿Qué significa la base de datos predeterminada? Es la base de datos de que manera por default se va a tratar de conectar o va a estar disponible tu usuario cuando entres a esa sesión. El idioma que es predeterminado, si le dejamos predeterminado, es con lo que instalamos el manejador del SQL Server. Si no, pues puedo elegir otro idioma. Roles del servidor es el nivel de administración que va a tener este usuario sobre el motor de base de datos, no sobre una base de datos. Ese es otro rollo también. Entonces aquí sobre el motor de la base de datos puedo ser público, como estoy ahorita. Puede ser que sea creador de discos, creador de base de datos, procesador, personaje o administrador de procesos, seguridad, servidor, setup y sysadmin.
Estas son las que reconoce el SQL Server. Si yo quiero ser administrador, entonces le pongo procesador, disadmin y DB creator. No, estoy mal. El mejor es este. Desconecten todo. Este es el bueno. Sysadmin. Es el administrador de todo el sistema. Y como es administrador del sistema, hereda todo lo demás. ¿Vale? Asignación de usuarios. Aquí yo voy a definir qué base de datos, a qué base de datos me voy a conectar y con qué nivel de usuario me voy a conectar. Una cosa es estar en el motor de base de datos, poder hacer lo que yo quiera en el motor de base de datos a nivel motor, pero a nivel base de datos puede ser que no tengan muchas opciones. Entonces, esas son dos cuestiones diferentes. Aquí, por ejemplo, vamos a elegir la de modelo. Y acá me dice el rol al que pertenece esa base de datos de model. Pertenece a público. Y ya. Puede decir que elija base de datos temporal, etcétera, ¿no? Ok. Elementos protegibles y estado. El estado significa si está activo o inactivo ese rol. Puedo yo crear el rol y decir, bueno, este rol no lo voy a utilizar hasta más adelante. Entonces lo deja inactivo, lo deniega y solamente el usuario que creó esta parte pues va a acceder a él. O sea, solo el administrador lo va a ubicar dentro de la ventana de servidor de administraciones, de administradores, y podrá seleccionar ese usuario y volverlo a habilitar. Y listo. Con esto ya configuré un usuario. ¿Qué usuario fue el que configuré? ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan o ya pasó mucho tiempo, aquí lo pueden revisar. Aquí está. ¿Ven? ¿Dudas, preguntas? ¿Fácil? Bien, las estructuras de la base de datos. Cuando nosotros instalamos el motor de base de datos, instalamos el SQL Server, de manera predeterminada vamos a encontrar 4 bases de datos. Esas 4 bases de datos permiten al SQL Server poder administrar toda la información que contiene. Tanto los usuarios, lo que acabamos de crear, las contraseñas, las configuraciones del servidor, las configuraciones de las mismas bases de datos, la misma base de datos, sus tablas y todo, están embebidas en estas 4 bases de datos. Master, el model, MSDB y la temporal. Como su nombre lo dice, la temporal son datos temporales que va guardando y con ella va obteniendo o va administrando la información que te va desplegando en el manejador. Asimismo, pues también tablas temporales, índices que va él trabajando de manera interna, pues aquí lo va agregando, ¿no? En las otras, más que nada en la master, ahí están las configuraciones que tiene su motor. Cuáles son las bases de datos que contiene, cuáles son las tablas que contiene cada base de datos, cuáles son los campos que contiene cada base de datos y así sucesivamente. Dado que son bases de datos del sistema, no vamos a ver la información, la tiene oculta. Sin embargo, aquí está, o sea, aquí adentro está esa información. Nos ofrece herramientas para poder acceder a él.
que son mediante códigos o instrucciones de SQL para que nosotros podamos acceder a él. Les voy a mostrar una forma de visualizar, por ejemplo, el contenido de las bases de datos y sus campos. Me adelanto un poquito a lo que son las consultas. No voy a explicar nada porque más adelante voy a explicar estos botones. Entonces aquí, si yo quiero ver cuáles son las bases de datos que hay o cuáles son los procedimientos almacenados que hay dentro de mi motor de base de datos, lo que tenemos que hacer es habilitar una consulta de sys, que es del sistema, y aquí están la forma de poder acceder a ellas. Por ejemplo, todos los objetos, los parámetros, cuáles son los módulos de SQL, todas las columnas que contiene, etc. Por ejemplo, de objetos, si yo traigo la información, me trae la información con sus campos correspondientes a esta manera de consultar, y aquí puedo, a través del tipo, por ejemplo, determinar cuáles son tablas, cuáles son procedimientos almacenados, cuáles son ¿cómo se llama esto? Bases de datos, etcétera. Inclusive aquí me lo dice, descripción del tipo. Entonces yo quiero, por ejemplo, lo que son tablas. Pido entonces que me traiga aquellas que contienen la palabra tablas. Y aquí están. Y aquí puedo empezar a rastrear. Y me doy cuenta que las tablas en realidad se llaman user table. Entonces, redefino mi búsqueda. Y aquí están las tablitas, que son como que las que estoy manejando. ¿Sale? Como no tenemos bases de datos creadas, pues no vemos más allá de lo que hay en las configuraciones de los motores. Sin embargo, si yo vuelvo a ejecutar esta misma consulta cuando tenga otras bases de datos, les voy a dar un ejemplo. Me voy a conectar en algunas que ya tienen bases de datos creadas. Ahorita lo dejo, ahorita los voy a dejar. Acá, por ejemplo, aquí hay un montón de bases de datos. Voy a cambiar mi conexión. Esto más adelante les voy a mostrar cómo se hace. ¿Es esta? Ahí está. A ver. Cuando digo conectarme, como tiene un montón, va a tardar un poquito. Bueno, esto pues ya más adelante se los voy a mostrar. La idea o la intención era mostrarles que estas tablas, estas bases de datos son las generales, son las que me permiten traer la información. Este es ya un motor de base de datos que contiene ya muchas tablas, muchas bases de datos creadas. Me voy a desconectar de ella, seguiremos conectados con esta. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener, que vamos a ver dentro de este curso, es que cada base de datos trae sus tablas, trae vistas, procedimientos almacenados, su almacenamiento y su seguridad. Tengo forma de configurar la seguridad a nivel motor de base de datos y tengo forma de configurar la seguridad a nivel base de datos. ¿Vale? Obviamente, si yo configuro motor de base de datos, puedo asignarle roles a este mismo usuario para bases de datos. Ahora puedo crear una base de datos, asignarle un usuario y dejarlo restringido a que solamente sobreviva en esa base de datos. Además de esta carpeta de bases de datos que ya vimos la de seguridad, hay otra que se le conoce como objetos del servidor. En los objetos del servidor, esto no lo vamos a ver en este curso. Se refiere, por ejemplo, a dispositivos de copia de seguridad, configuraciones del servidor para que genere copias de seguridad, inclusive de manera automática.
permite servidores vinculados, lo que hace es poder conectar varios, para que se conecten varios servidores al mismo tiempo y compartan información. Un servidor puede grabar en una base de datos de otro servidor y viceversa. Y esto permite que puedo tener yo un servidor en Progreso y un servidor aquí en Mérida. Y si estamos hablando de un sistema de bibliotecas, por ejemplo, puede ser que algún libro de préstamo que se va a realizar en una biblioteca de Progreso y que lo está solicitando un usuario de Mérida, poderse realizar de manera automática, afectando las bases de datos de cada uno de ellos. Eso se puede hacer a través de los servidores vinculados. Desencadenadores es lo que le llaman, son rutinas que se ejecutan cuando yo realizo, por ejemplo, una acción de guardar, eliminar o modificar. Eso es lo que se conoce como el cascadeo también. Nada más que aquí, esta sección de desencadenadores, nosotros podemos programar para que haga algo específico. Nosotros vamos a trabajar desencadenadores a través de relaciones. Esos son los desencadenadores que vamos a trabajar y no vamos a programar nada, solamente le vamos a indicar al desencadenador qué va a hacer si sucede alguna acción. Pero más adelante, en una programación más avanzada, nosotros podemos configurar al servidor para que cuando se realice un guardado, una eliminación de una tabla, se generen varias rutinas para afectar otras tablas e inclusive para mandar mensajes de alertas o recuperar información y guardarla en un respaldo de alguna tabla, llevar bitácoras, actualizaciones, etc. Eso es lo que hacemos con desencadenadores. Replicación es como un servidor vinculado, nada más que se conectan los servidores, están enlazados, de tal manera que cuando una información es almacenada dentro de una tabla, de alguno de los dos lados del servidor, dependiendo de la configuración que se haya definido para la replicación, inmediatamente se actualiza al otro lado del servidor. Ya sea que se encuentre ubicado físicamente fuera del lugar de origen o dentro del mismo servidor, pero dentro de la misma máquina servidora, pero en dos instancias diferentes. ¿Vale? Y la administración, esta es directivas y registros de SQL Server. Nada más para ver qué es lo que se está haciendo con el SQL Server. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, con esto ya tenemos, o ya vimos lo que es la parte de la configuración del motor de SQL Server. Ya configuramos o ya vimos cómo es la configuración de este motor. Para el ambiente del manejador, vamos a encontrar los siguientes datos. Tenemos el explorador de objetos, que es el que estamos manejando actualmente, y de repente aparece una ventana acá. Esta ventana es la ventana de consulta. Esta ventana de consulta, aquí yo voy a poder escribir las sentencias SQL Server para poder realizar algunas acciones utilizando el ANSI SQL. Adicionalmente, cuando yo voy seleccionando alguna propiedad, alguna característica importante, aparece otra ventana a veces flotante o a veces dentro de este espacio de trabajo, donde me permite hacer las configuraciones o lo que yo vaya a seleccionar. Casi todo lo que vamos a ver en el ambiente visual es clic y clic. O sea, clic, selecciono, clic. De esa manera vamos configurando. Cuando pasemos a la parte del lenguaje de manipulación de datos, ahí sí vamos a ver mucha sentencia SQL a través de comandos. Ahorita lo que es la configuración, vamos a tratar de hacerla vía el ambiente gráfico. ¿Vale? En la parte de acá arriba tenemos el menú archivo, con las diferentes opciones de menú archivo, editar, ver. Esta parte de ver me va a mostrar las diferentes ventanas o diferentes elementos que puedo visualizar. Nosotros vamos a trabajar generalmente con la ventana de propiedades. Vamos a trabajar con el explorador de objetos, que es este que tenemos acá. Detalles del explorador de objetos, que es esta ventanita. Y la de consulta. Los demás
no vamos a conocer, no vamos a entrar a detalle con ellos. Si ustedes quieren darle un clic y ver, pues dependiendo de lo que les digan, nos va mostrando la información. Proyecto, no vamos a trabajar con proyecto. Depurar lo vamos a utilizar cuando empecemos a hacer sentencias SQL y crear procedimientos almacenados. La depuración, afortunadamente y para muy bueno de nosotros, funciona muy bien para el SQL 2012 para arriba, 2008, de 2008 para arriba. Del 2005 para abajo era persígnate y si está fallando tu procedimiento almacenado, busca la manera de cómo corregirlo. Identificar el problema y corregirlo. ¿Por qué? Porque no había una sección de depuración. Afortunadamente, después del 2008 ya lo tenemos. Herramientas, ventanas y ayuda. En el caso de las herramientas, tenemos una parte que se llama, una sección la sección de opciones. Esta sí vamos a platicar un poquito de ella. En esta ventana, que proviene del menú herramientas opciones, puedo configurar ciertas características de mi manejador. Esto ya no es del motor, es del manejador. Por ejemplo, tenemos los archivos recientes, que es lo que normalmente nos llama la atención, que por qué un usuario tiene más archivos recientes que yo, pues es porque está aquí en la parte de configuración. ¿Sale? Tenemos la autorrecuperación. Buscar y reemplazar, pues no hay tanto información de él. Tenemos otra que se llama el control de código fuente. Este no. En la parte de ejecución de consulta, tenemos en opciones avanzadas las diferentes características que vamos a poder configurar a la hora de realizar una consulta, que es suprimir encabezados del mensaje del proveedor, no cuentes, sí cuentes, establece anulos, mantén un mensaje de error si hay un error aritmético, etcétera. Aquí está. Ahí está acá. En la sección de diseñadores es la que me interesa que vean. Esta la vamos a trabajar mucho. Aquí hay que validar un cuadro de verificación que es impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas. Cuando empecemos a crear tablas, vamos a llegar a un momento que vamos a crear la tabla y vamos a meter datos para ver cómo se ve, para ver cómo está la información de la tabla. Pero cuando por alguna razón vayamos a crear un campo de alguna tabla que ya contiene datos, muchas veces el SQL Server lo que hace es crear una tabla temporal, copiar la información en esa tabla temporal, destruir la tabla original y cambiarle de nombre a la tabla temporal por la tabla nueva. ¿Por qué hace esto? Porque a veces tú creas un campo en medio de dos campos que ya existen. Entonces, el ANSI SQL no lo puede hacer. Pero SQL Server te dice, yo sí lo puedo hacer. Nada más no me preguntes cómo le hago. Y lo que hace es eliminar y volverlo a hacer. Te permite o te da la opción de poder ver ese código. Y si ya tienes un poco de experiencia y sabes que tienes más de 2000 registros dentro de esa tabla, lo piensas muy bien. Porque si falla, allá se fue. Bueno, este es el botoncito que vamos a utilizar, que vamos a ver que esté deshabilitado. Impedir guardar cambios que requieran volver a crear las tablas. Hay que quitarlo, porque cuando vayamos ahorita a crear tablitas y hay campos que vayamos a crear en medio de otros campos, nos va a marcar el error, no va a permitir guardar. Sí. ¿Ok? Y de acá, ese es el diseñador de tablas.
Básicamente es el que vamos a trabajar. A y... ¿Cuál? Depende de lo que tengas instalado. Yo tengo instalado el análisis de servicios, por eso aparece. Y acá, aquí está. Explorador de objetos de SQL Server. Esta parte, no necesitamos cambiarla, pero es importante conocerla debido a que aquí yo puedo definir cuántos elementos quiero visualizar cuando quiera editar una tabla desde el visualizador. Vamos a ver que es posible editar tablas desde el visualizador, nada más que nos va a mostrar una cantidad de registros. Esa cantidad de registros de cada tabla depende de esta configuración que se encuentra en opciones, opciones y acá el explorador de objetos de SQL Server. Y aquí me aparecen tres características. Valor sobre el comando para editar las primeras n filas. Esos son los elementos a los cuales yo puedo editar. Valor del comando para seleccionar las primeras n filas. Uno es editar y el otro es seleccionar. El seleccionar es un SQL que se ejecuta de manera interna. Lo realiza el Microsoft SQL y te ofrece la información sin que tú tengas que escribir el código. Y el otro es el más interesante porque yo puedo cambiar los datos de un campo. De hecho, antes de entrar a ver los insert, los delete, los update, vamos a mostrar o vamos a ver cómo manipular los datos de una tabla de manera gráfica, de manera visual. Y eso se puede con la cantidad de registros que ustedes quieran que se encuentre definido acá. 200, 300, 20, 10, 15, lo que ustedes decidan. ¿Vale? Le damos a aceptar. Y ya. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Esto y más podemos saber en el libro que puso como sugerencia para leer. Ok, esta es la primera clase que es la de